vamos a empezar con la primera, que es dentro de las cardiopatías congénitas, aquellas que afectan al corazón derecho y los cortocircuitos. Una pequeña introducción. Como todos sabemos, las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas graves más frecuentes, con una prevalencia casi del 8 por 1000 recién nacidos vivos, y sigue siendo una importante causa de mortalidad, discapacidad y cuidados en la infancia. La detección prenatal ha aumentado mucho durante los últimos años y siguen siendo difíciles de diagnosticar por la dificultad que entraña la compleja estructura del órgano. Es un órgano en movimiento con dificultad en el diagnóstico de sus malformaciones. Dentro de las tasas de detección, todos los estudios y bueno, en nuestra experiencia viene a decir que uno de los principales factores para determinar las cardiopatías intraútero es el entrenamiento del examinador, aparte de otras cuestiones maternas como la obesidad, cuestiones técnicas como las características del equipo. Sigue siendo la experiencia del que hace la ecografía lo que permite principalmente determinar las distintas cardiopatías. Y además tenemos que saber que la mayor parte de las cardiopatías congénitas se darán en pacientes sin antecedentes de riesgo, en pacientes que llevan un embarazo normal, por lo que es muy importante el screening obstétrico. Las diferentes guías publicadas por Obstetricia fueron introduciendo una serie de planos y una serie de técnicas para la determinación de las cardiopatías congénitas, fundamentalmente el 4 cámaras y luego un segundo plano que incluía la salida de las grandes arterias. Permitieron en centros expertos y entrenados llegar a un diagnóstico de casi el 90% de las cardiopatías congénitas, lo cual mejoró todavía más cuando se hizo la vista de 3 vasos. Esto es un esquema y una imagen de un plano de 4 cámaras, y en el plano de 4 cámaras, como podemos observar ahí, nos da una gran información. Nos permite ver las 4 cámaras y no solamente eso, sino comparar unas cámaras con otras, ver los tabiques y ver las válvulas. Con esto ya lograremos obtener mucha información y ver muchos defectos. Aquí tenemos lo que hablábamos de los tractos de salida. Los tractos de salida nos permitirán comparar las grandes arterias e identificar de qué ventrículo sale. Como vemos en la imagen de arriba, el 5 cámaras, la aorta saliendo del ventrículo izquierdo, y en la de abajo, pues en un eje corto, la arteria pulmonar saliendo del ventrículo derecho. Y en un plano un poco más superior veremos la vista de los 3 vasos, que ahondará en la comparación entre las grandes arterias. Ahí vemos cómo está la arteria pulmonar, la aorta y la vena cava superior, y el Doppler calor también nos permitirá evaluar los flujos en estas grandes arterias. Con un plano un poquito más superior veremos el ductus arterioso. Dicho todo esto, nosotros cuando hablamos de screening lo que queremos no es exactamente creo que desde el punto de vista obstetra es hacer un diagnóstico exacto de la cardiopatía, sino más bien detectar aquellos fetos que están en riesgo de tener una cardiopatía y hacer una especie de diagnóstico sindrómico, dejando al cardiólogo pediátrico en combinación con el obstetra un diagnóstico más específico. De manera que sería importante hacer una evaluación del corazón fetal en 4 pasos. En un primer paso, en un 4 cámaras, como hemos visto, veremos que hay 2 aurículas, 2 ventrículos, y que estos sean de tamaño similar, de tamaño normal. En este mismo plano veremos que hay 2 válvulas auriculoventriculares que están bien insertadas y que tienen flujo, que están permeables. También debemos de ver que el tabique interventricular está intacto, que no hay comunicaciones en este tabique, y que los vasos están bien relacionados. Esto lo hablaremos la semana que viene, pero es el famoso que los vasos se cruzan, ese plano. De manera que, con todo, viendo estos cuatro pasos que hemos dicho de forma cuidadosa, podremos llegar a 5 diagnósticos anatomoecográficos, que luego nos permitirán avanzar a un diagnóstico más específico. Pero es importante determinar si hay desbalance ventricular, es decir, si un ventrículo es mayor que otro, porque eso siempre es, o casi siempre es indicativo de patología, que haya anomalías en las válvulas auriculoventriculares, que haya defectos en la septación cardíaca, que haya cabalgamiento aórtico, es decir, que la aorta salga de ambos ventrículos,
y que los grandes vasos no se crucen, estén en paralelo, y con todo esto seremos capaces de encuadrar casi todas las cardiopatías que existen. En la charla de hoy nos vamos a centrar desde estos principios en hablar de las cardiopatías del lado derecho y en los defectos en la aceptación cardíaca. Empezaremos a hablar de cuando nosotros en la ecografía detectamos un ventrículo derecho pequeño, un ventrículo más pequeño que el izquierdo, y normalmente esto nos dará la sospecha de que hay algún problema en la entrada de flujo del ventrículo derecho o en la salida de flujo del ventrículo derecho, es decir, que estaremos hablando o de una atresia tricúspide o cualquier forma de distorsión de la válvula tricúspide, o un problema en la válvula que da salida a ese ventrículo derecho, ya sea una estenosis pulmonar o a su forma más severa, que es una atresia pulmonar con septo íntegro. Aquí vemos un vídeo, un caso donde se observa un ventrículo derecho mucho más pequeño que el ventrículo izquierdo, vemos que casi no llega a la punta, y esta comparación pues nos está hablando de que hay algún problema de los que he comentado. Tenemos aquí otro vídeo donde vemos también un ventrículo izquierdo dominante y un ventrículo derecho que prácticamente no se ve. Como hemos dicho, cuando veamos este ventrículo derecho tan pequeño, una de las principales sospechas que podemos tener es que la válvula tricúspide no se ha formado. Entonces, como vemos en las imágenes, habrá una ausencia de una de las válvulas, será muchas veces una especie de diafragma. No veremos color, el ventrículo derecho será pequeño, y para que llegue sangre al ventrículo izquierdo normalmente habrá una comunicación interventricular que es lo que dará flujo a este ventrículo derecho. Eso sería en el 4 cámaras. En los tractos de salida y en el 3 vaso, probablemente el vaso que salga de ese ventrículo, que como es el derecho normalmente será la arteria pulmonar, también será pequeño, porque recibe poca sangre. En un 20% de las ocasiones esta patología se puede asociar a una transposición de grandes arterias. Aquí vemos varios ejemplos de atresia tricúspide. El ventrículo derecho puede estar más o menos desarrollado en relación con lo que sea más o menos grande el agujero que haya entre los ventrículos, la C y V, pero vemos que en todos los casos no hay una válvula tricúspide que se mueva, y aquí en esta imagen, que lo vemos en color, vemos claramente el flujo de entrada a nivel del lado izquierdo mitral y cómo no hay flujo en el lado derecho de la válvula tricúspide. El manejo postnatal, esto no voy a entrar mucho, el manejo postnatal de esta patología, de la atresia tricúspide, nos llevará a un manejo univentricular. Esto quiere decir que con diversas intervenciones el objetivo será que todo el retorno venoso del cuerpo, ambas cavas, vayan directamente a la arteria pulmonar sin pasar por el corazón. Esto es una cirugía paliativa. El otro problema cuando vemos un ventrículo derecho pequeño es que exista alguna malformación a nivel de la salida del ventrículo derecho, que esto es una patología que tiene varios grados, y podemos ir desde una válvula que esté solamente estrecha hasta una válvula que se haya formado muy pronto una obstrucción y entonces el ventrículo derecho prácticamente no se haya desarrollado, incluso casos donde condiciona una mala función de la válvula tricúspide. Nosotros en estos casos, en el 4 cámaras, podemos ver desde ventrículos derechos normales hasta ventrículos derechos muy pequeños, dependiendo del grado de afectación de la válvula pulmonar. Podremos ver también, cuando hagamos los tractos de salida y el 3 cámaras, alteraciones a nivel de la propia válvula pulmonar. Aquí tenemos varios ejemplos de estenosis pulmonar, y desde el que está desde donde vemos que es un ventrículo derecho prácticamente normal, vemos que aquí un ventrículo derecho muy hipertrófico, pequeño, hasta un ventrículo derecho prácticamente que no se ha desarrollado, y todos corresponden a diversos grados de una estenosis pulmonar. Un dato que nos puede dar alarma, como un signo de alarma de que existe un problema en la salida
del ventrículo derecho es que haya una insuficiencia de la válvula V, una insuficiencia importante, como vemos en la imagen. Cuando hay una insuficiencia tricúspide significativa, hay que descartar siempre que no haya un problema a la salida del ventrículo derecho. Y en estas imágenes vemos que en ocasiones el ventrículo derecho en el 4 cámaras puede ser normal, pero vemos alteraciones en la propia válvula pulmonar, ya sea que es una válvula engrosada, que se mueve mal, como que una vez que ponemos el color, el Doppler en la válvula, tanto el color, hay turbulencia, como el Doppler, el pulsado a nivel de la arteria pulmonar, tiene una velocidad elevada. En este vídeo observamos cómo cuando se ve la arteria pulmonar hay un tronco pulmonar dilatado, cómo el Doppler hace turbulencia, no es un color homogéneo, e incluso se observa cómo la válvula tiene un poco de insuficiencia. También es importante evaluar en estos casos de estenosis pulmonar el ductus arterioso, porque cuando no hay salida efectiva a través de la arteria pulmonar, es decir, es tan severa la obstrucción que hay una atresia, el ductus, como vemos en esta imagen, tendrá un color al revés, no será el mismo color que la aorta, sino que será un color contrario, porque la arteria pulmonar se estará recibiendo la sangre a través del ductus arterioso. En cuanto al tratamiento de esta patología, depende de su gravedad, desde casos leves que en el seguimiento postnatal no precisan tratamiento, hasta casos muy severos donde necesitarán el mismo tipo de tratamiento que la atresia tricúspide, es decir, una cirugía univentricular. Vamos a pasar ahora a la anomalía más frecuente y más llamativa que podemos ver de la válvula tricúspide, que es una anomalía que se llama anomalía de Epstein. En realidad, lo que consiste en la anomalía de Epstein es que la válvula tricúspide está anclada más profundo, más hacia la punta del ventrículo derecho de lo normal. Como vemos en esta imagen, aquí tenemos la válvula mitral bien anclada, y como la válvula tricúspide está anclada en el interior del ventrículo derecho. Esto condiciona en muchas ocasiones una aurícula derecha muy dilatada, muchas veces una insuficiencia de esta válvula, y si la malformación es muy severa, un ventrículo derecho también pequeño, como en los casos que hemos visto antes. Este vídeo vemos lo que estoy diciendo, una aurícula derecha dilatada, y cómo la válvula tricúspide, a diferencia de la válvula mitral, coapta en el interior del ventrículo derecho, es decir, hacia el ápice del ventrículo derecho. Aquí vemos otro ejemplo de lo mismo, aquí vemos el cierre de la válvula tricúspide, y otro dato para sospechar una anomalía de Epstein es que cuando le vemos la insuficiencia a la válvula, el jet de la insuficiencia viene del interior del ventrículo derecho, no se produce en el plano valvular, sino que viene en el interior del ventrículo derecho por este cierre de la válvula en el interior de este ventrículo. Vamos a pasar ahora a la segunda parte del tema, que son los defectos sectales. Nos vamos a centrar fundamentalmente en las comunicaciones interventriculares y en los canales auriculoventriculares. Las comunicaciones interventriculares, decir que el objeto de la detección intraútero de comunicaciones interventriculares suelen ser comunicaciones interventriculares grandes. Las comunicaciones interventriculares pequeñas, que muchas veces se diagnostican al nacimiento, es difícil de verlas en la ecografía porque son defectos de 1 o 2 milímetros y muchas veces no se pueden ver. Hablaremos fundamentalmente de los defectos perimembranosos, que son los que están cercanos a las válvulas, sobre todo a las válvulas de salida, las válvulas sigmoideas. Como vemos en todos estos ejemplos, es una solución de continuidad en el septo interventricular cercano a las válvulas cardíacas. Aquí vemos más ejemplos. Y en ocasiones estas comunicaciones cercanas a las válvulas cardíacas se acompañan de un cabalgamiento, como vemos en esta imagen, de la aorta sobre el tabique interventricular, que es lo que hemos comentado antes como cabalgamiento, que forma parte de los defectos conotruncales que hablaremos la semana que viene. Aquí tenemos una imagen, un vídeo, donde se ve aquí cómo hay una solución de continuidad cerca de las válvulas, tanto auriculoventriculares como sigmoideas, y es una comunicación interventricular perimembranosa.
El otro tipo de comunicaciones interventriculares que existen son las que están dentro de lo que se llama la porción muscular del tabique interventricular, y son defectos que se encuentran lejos de las válvulas auriculoventriculares, como vemos aquí, que está cerca del ápex, o este gran defecto que se encuentra a nivel del tercio medio de esto. En estos casos muchas veces el color nos ayuda porque podemos tener dudas de si un defecto que se ve en 2D es o no realmente una comunicación interventricular, y si el Doppler lo atraviesa, pues nos va a apoyar el diagnóstico de comunicación interventricular. Otras veces, como vamos a ver en estos dos vídeos, es más claro, no hace falta el color, aquí hay un gran defecto a nivel del tercio medio del tabique, o en este otro vídeo donde vemos aquí un defecto a nivel apical, una comunicación interventricular apical clara, que seguramente si pusiéramos el Doppler color también se rellenaría. El manejo de las comunicaciones interventriculares depende de su tamaño. Hay un alto porcentaje de que las pequeñas se cierren espontáneamente, y cuando son grandes normalmente son niños que están en insuficiencia cardíaca y necesitan cirugía en los primeros meses de vida. Y pasamos ahora a lo que es el canal auriculoventricular. Es la cardiopatía que más frecuentemente se diagnostica prenatalmente, fundamentalmente determinado porque produce una gran alteración en el corte de 4 cámaras, como vemos aquí en la imagen. Esto es un corte de 4 cámaras normal y esto es un canal auriculoventricular donde se observan todas las alteraciones que produce esta cardiopatía. Hay un defecto interventricular, hay un defecto en la parte baja del tabique interauricular cerca de las válvulas, y ahora veremos en diferentes ejemplos cómo esta válvula es única, batirá como una única válvula mostrando todo el orificio. Esto sería lo que estoy comentando. Esto sería con las válvulas, una imagen en sístole, con las válvulas auriculoventriculares cerradas, y aquí en diástole formándose el gran orificio típico de estas patologías. Cuando le ponemos el color, esto sería un corazón normal, como vemos las dos válvulas auriculoventriculares, y en esta, cuando hay un canal auriculoventricular, como vemos aquí, se rellena toda la porción central del corazón. Aquí tenemos varios ejemplos en vídeo de defectos auriculoventriculares. Como estoy diciendo, la válvula es única, vemos como no hay los típicos dos componentes, sino hay una gran válvula central que bate como dos palmas. Aquí tenemos más ejemplos de canales, siempre con la CIA en la porción más inferior del tabique. Y un último ejemplo. Hay que decir que es muy frecuente que el canal auriculoventricular se asocia al síndrome de Down. Es la cardiopatía que con más frecuencia se asocia al síndrome de Down, y es una cardiopatía que requiere cirugía prácticamente en todos los casos, normalmente los 6 primeros meses de vida, al menos que solamente tenga comunicación interauricular, como en este ejemplo, en cuyo caso la cirugía se podrá retrasar. Y bueno, voy a decir 2 palabras sobre las CIAs. Sobre las comunicaciones interauriculares, hay que decir que no es objeto del estudio prenatal diagnosticar una comunicación interauricular, ya que todos los fetos, como sabemos, tienen una comunicación interauricular de forma fisiológica, que es la fosa oval, de manera que solamente se hace este diagnóstico pues en casos como este que vemos aquí, donde hay una aurícula única, donde prácticamente no queda ningún remanente de tabique interauricular. De manera que con esta diapositiva queremos resumir lo que nosotros queremos recalcar como que es importante, y es que hay que intentar simplificar el screening, y para ello, como he dicho al principio, es fundamental una valoración ecocardiográfica en 4 pasos, es decir, ver estas estructuras normales en los planos que hemos comentado. Y una vez vemos esas estructuras, si hay alguna alteración, intentaremos hacer un diagnóstico anatomoecográfico desde estas estructuras normales, intentar deducir si hay alguna normalidad en estos puntos,
Y una vez que veamos alguna normalidad, como que un ventrículo es pequeño, pues llegaremos a un diagnóstico más concreto, como hemos dicho, o de una atresia tricúspide, una estenosis pulmonar, si el ventrículo de hecho es pequeño. Si hay una anomalía de válvula tricúspide, podemos llegar a un diagnóstico como la anomalía de Epstein, o si hay algún tipo de defecto en el nivel del tabique interventricular o de los dos tabiques, pues a diagnósticos como la comunicación interventricular o el canal auriculoventricular. ¿Qué hacemos en nuestro centro cuando hay una sospecha de cardiopatía? Pues normalmente cuando los obstetras veis algún tipo de sospecha de cardiopatía, se cita a la gestante en una consulta conjunta con los cardiólogos, que suelen ser los martes o los jueves. Cuando se llega a un diagnóstico de una cardiopatía compleja que necesita cirugía, en ocasiones se concierta una entrevista con el cirujano cardiovascular infantil. Si es una cardiopatía que se sospecha que va a necesitar una cirugía o alguna intervención urgente en la época neonatal, se recomienda el nacimiento en nuestro centro. Siempre que haya una cirugía en la época neonatal que necesite de circulación extracorpórea, pues se lleva a cabo un protocolo de recogida de sangre de cordón para utilizar durante esta cirugía. Y bueno, si esto era lo que os quería decir, si tenéis alguna pregunta.